El señor decano de la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales de la Gran Colombia dio a las 8 en punto las palabras de apertura de este evento, extendiendo un mensaje de agradecimiento por el voto de confianza que le permite a la Universidad de la Gran Colombia participar en estos eventos internacionales en desarrollo de la Semana Académica de Verano de Kiel. Quisiera confirmar, doctor, si ustedes escucharon las palabras del señor decano. Sí, 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 escuchamos. Ah, listo, perfecto. Entonces, usted nos dirá, doctor, cómo iniciamos con las dinámicas. Aquí ya tenemos a los estudiantes. Solamente que habría un cambio, doctor, que la primera ponencia la realizaría Laura Nicole Fernández sobre la naturaleza jurídica de los smart contracts. ¿Sería posible iniciar con ella? Sí, claro, claro, no hay problema. Listo, doctor. Entonces, Laura Nicole es estudiante de la Facultad de Derecho de la Universidad de la Gran Colombia, es estudiante adscrita al semillero de investigación sobre la costumbre mercantil que lidera el profesor Guillermo Salazar, quien les habla en calidad también de coordinador de la referida área. El tema que va a exponer la estudiante trata sobre la naturaleza jurídica de los smart contracts como tecnología que se basa del blockchain para el cumplimiento de obligaciones contractuales. Este tema es de vital importancia al interior del ordenamiento jurídico colombiano porque a partir de la identificación del arquetipo jurídico que es el smart contract, se pueden aplicar los remedios legales frente a posibles incumplimientos de cara a este contrato. De ahí que entender su naturaleza implica no solamente entender cuál es el tratamiento jurídico que se le da, sino cuáles son las soluciones que de cara al cumplimiento de las obligaciones contractuales ahí contenidas se pueden ejercer. Entonces, ya le cedo la palabra a la estudiante. Muy buenos días. Buenos días, doctor Michael. ¿Me escucha? Sí, buenos días. Muy bienvenida a nuestro seminario. Muchísimas gracias, doctor Michael. Bueno, en este caso agradecer al doctor Guillermo, que fue el encargado de ayudarme a realizar esta investigación. Tenemos ya presente que pues él ha realizado varias investigaciones al respecto del tema de los smart contracts y bueno, fue base fundamental para lo que el día de hoy pues yo voy a venir a hablarles en este conversatorio. Bueno, en un primer momento voy a presentar las diapositivas. Quisiera que me confirmaran si las están viendo en pantalla, por favor. Sí, podemos mirar la presentación. Listo, perfecto. Muchas gracias, doctor. Bueno, me presento. Mi nombre es Laura Nicole Fernández, estudiante de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas en pregrado. Qué pena. Permítanme, voy a pasar la diapositiva. Bueno, en un primer momento les voy a mencionar la tabla de contenido y lo que pues en mi presentación voy a mencionarles, que sería un inicio en los contratos, pasaríamos a lo que es el smart contract, el blockchain y finalizaríamos con unas breves conclusiones al respecto. Para iniciar esta investigación, formularé una pregunta problema, de tal modo que pues, nos pueda brindar un conducto a seguir y un mayor énfasis en el tema que nos pueda brindar y que así, de ese modo, nos pueda permitir de abarcar de una mejor manera y con mucha técnica y profesionalismo. De ese modo, presento la tesis, que sería cuál es la naturaleza jurídica y régimen legal aplicable de los smart contracts. En primer lugar, debemos validar qué es un contrato y cómo se rige en el marco legal de Colombia. Para esto nos remitimos a la cláusula general de los contratos definidos en el artículo 1602 del Código Civil, que nos indica que el contrato es ley para las partes, refiriéndose a un acuerdo legal entre dos o más partes, mediante el cual estos se comprometen a realizar o no ciertas cosas. Estos contratos pueden ser escritos o verbales y redactarse ya sea de manera formal o informal. Es crucial comprender qué pues, constituye un contrato y cómo se regula para también nosotros poder definir qué es un smart contract o en su efecto un contrato electrónico. Textualmente, el artículo 1602 nos dice que todo contrato legalmente celebrado es ley para los contratantes y no puede ser invalidado sino por consentimiento mutuo o por causas legales. Asimismo, es importante mencionar lo especificado en este artículo
donde se menciona el surgimiento de las obligaciones a partir de los contratos. Es decir, que estos contratos no se limitan a su voluntad inicial, sino que de ellos se desprenden muchas más obligaciones, siendo necesidad del hombre apropiarse de estas nuevas obligaciones, convirtiendo esto de formas más eficientes para contratar. Este acuerdo legal, bueno, implica que dos o más partes pues se comprometan a realizar o evitar ciertas acciones, básicamente. Bueno, en continuación, y para la teoría general de los contratos, se habla que si una de las partes no cumple con el acuerdo establecido en el contrato, se genera un incumplimiento, el cual es en primera medida resuelto por la cláusula resolutoria tácita, que permite que la parte afectada pueda solicitar la terminación o el cumplimiento del contrato según la voluntad de las partes interesadas, llegando hasta el peor de los casos, que sea el reclamo de perjuicios causados por dicho incumplimiento. Como dato final, me gusta mencionar en este momento lo que sería el common law, que nos habla de la gran mayoría de los contratos están regulados por el derecho consuetudinario, es decir, por las normas ampliamente repetidas en los lugares y aceptadas por las mayorías, que implican en casos similares al planteado. En ese sentido, resulta innovador pensar que acabar con las obligaciones que surgen del contrato inicial. Para este punto de la investigación, voy a hablar de lo que es el contrato electrónico, que se fundamenta en los smart contracts. Basada en la doctrina colombiana, señala que los contratos electrónicos son acuerdos de voluntades que se caracterizan por hacer uso de los medios electrónicos, y de ese modo entendemos y confirmamos la legitimidad de estos contratos por medio de las firmas digitales. Estos contratos se implementaron en el ámbito de lo que es la contratación pública. Me gustaría mencionar que para el marco legal se incluye la Ley 527 de 1999 y el Decreto 2364 del 2012. Estos instrumentos legales pues, nos garantizan la validez y la seguridad de estos acuerdos electrónicos, reconociendo tanto firmas electrónicas y de igual modo las digitales, y mencionando que estos contratos electrónicos ofrecen numerosos beneficios: rapidez, eficacia, reducción de costos y una accesibilidad pues por parte de cada interesado. Aunque, sin embargo, también presentan muchos desafíos con el tema de la protección de datos y la necesidad de garantizar la integridad y seguridad de los documentos. Me gustaría mencionar que para el Estado se desarrolló un aplicativo como es el SECO. Entre paréntesis, voy a mencionar que este, en términos generales, es el medio de información oficial de toda la contratación realizada con dineros públicos. Es el punto único de ingreso de información para las entidades que contratan con cargo a recursos públicos. Cierro paréntesis. El SECOP permitió entrar en las nuevas dinámicas de la contratación y abrir la puerta a los contratos suscritos a través de correo electrónico, siendo el Internet dentro de la administración pública el que permite reemplazar todo tipo de práctica tradicional en las contrataciones. Como lo podemos ver ahí en las diapositivas, menciono rápidamente lo que es la ley y el decreto. Y bueno, sobre esta ley 527 del 99 es importante, ya que establece el marco legal para los mensajes de datos, el comercio electrónico y las firmas digitales. Reconoce toda la validez jurídica de los mensajes de datos y equipara los documentos electrónicos, ya sean físicos en términos de validez y fuerza probatoria. El decreto 2364 del 2012 reglamenta el uso de firmas electrónicas y digitales en Colombia, especificando requisitos, condiciones y si las considera válidas y seguras. Bueno, según se puede mencionar en el 2016 por varios ponentes en los cuales pues, se hizo esta investigación,
y de gran conocimiento en el tema, se menciona que el adoptar este tipo de contratos en el derecho administrativo colombiano es una muestra del éxito que se tiene en los contratos electrónicos en el derecho comercial, donde se evidencian que los comerciantes, por medio de tecnologías de la información y las comunicaciones, las TIC, modifican las formas tradicionales de un contrato. Podemos mencionar en este momento a uno de los autores destacados en el tema, que sería el doctor Jorge Guillermo Salazar Chávez, quien tiene obras donde menciona la costumbre mercantil en Colombia y que en dicho texto evidencia que lo anteriormente nombrado es una fuente formal del derecho, ya que se caracteriza por ser público, uniforme y reiterado. De ese modo, en la actualidad y con el contrato electrónico se busca impulsar la formación, legalidad y legitimidad de los mismos. Esto para que logren hacer parte de estas fuentes formales del derecho que acabo de mencionar. Un ejemplo de esto puede ser la movilización de los contratos de seguros, donde ahora se realizan en su mayoría por Internet y se está conformando un precedente de costumbre en este caso, pues es mandato legal realizarlos por Internet. Empieza a ser reiterado ya que solo se puede realizar por este medio y es legítimo porque ya se han desarrollado prácticas estandarizadas como el pago por los aplicativos web. Me gustaría en este momento pues ya mencionar este pequeño mapa conceptual que se realizó sobre el tema del contrato electrónico y pues ya como recapitulando lo que anteriormente he hablado. Sobre el contrato, sabemos que es un acuerdo entre las partes, que las partes deben tener la capacidad legal para contratar, se ejecuta y perfecciona a través de estos medios electrónicos. El contrato debe ser lícito y posible y ambas partes deben estar de acuerdo con los términos del contrato. Para la firma, sabemos que la firma electrónica puede ser ya sea una clave, un PIN o una contraseña. Y esto para identificar que el firmante pues, sea de manera inequívoca. También es crucial garantizar la seguridad de datos y la autenticidad de las firmas electrónicas. Se debe cumplir, pues ya está con las normativas de la protección de datos, que en este caso, pues, una de las leyes que regula esta protección de datos en Colombia es la 1581 del 2011. Y finalizaría el mapa mencionando que pues, los contratos electrónicos en Colombia están regulados y ofrecen una alternativa eficiente y segura a los contratos tradicionales. Esto con base a las leyes que pues, anteriormente mencioné. Permítanme un momento. Bueno. Iniciaré a explicar y abarcar el tema de los smart contracts, mencionando al criptógrafo Nick Szabo. En 1996 crea el concepto de los smart contracts. Propuso la idea de usar ciertos protocolos de computación para la creación de contratos autoejecutables, con términos y condiciones predefinidas. Su principal idea era realizar los contratos como programas informáticos para facilitar la ejecución de acuerdos entre las partes, sin la necesidad de intermediarios. Se necesitaba abarcar las limitaciones y las ineficiencias de los contratos tradicionales, como lo eran costos elevados de terceros, el tiempo y la complejidad de los mismos, el riesgo a un incumplimiento sin que se tuviera una contingencia o buena redacción en caso de este por una de las partes. A esto le sumamos la falta de transparencia y confianza y así muchas más falencias que tiene el contrato tradicional. Nick buscaba proporcionar una solución tecnológica para estos problemas, al permitir la automatización de la ejecución de los contratos, con la ayuda de la criptografía y la tecnología del blockchain. Bueno, promete una revolución en la forma en la que se realizan los acuerdos comerciales y legales. Y podemos evidenciar al día de hoy que así se ha llevado con el pasar del tiempo. En 2015, la práctica de los smart contracts en los blockchain amplió la visión de Nick, llevando pues esto de manera inmediata a la realidad de los contratos autoejecutables. Así las cosas, bueno, estos contratos cuentan con partes diferentes a los contratos normales, como lo son la tecnología o el blockchain.
en la que se va a desenvolver el contrato. Esto revela el carácter de medio que tiene el smart contract. Pues claro está, se deben contemplar cómo estas tecnologías están revolucionando la forma en la que hacemos los negocios y construimos la confianza en un entorno digital descentralizado. En ese sentido, confirmamos la hipótesis inicial planteada, pues el smart contract es la evolución lógica de los contratos. Pues en busca de la mejor forma de contratar, estos documentos se trasladarán a la virtualidad, mejorando costos, tiempos y ejecución. Son programas informáticos que se ejecutan automáticamente cuando se cumplen ciertas condiciones predefinidas. Estos contratos pues se basan, ya como lo mencioné, en la tecnología blockchain, que garantiza seguridad, transparencia e inmutabilidad. Y pues debemos mencionar que Colombia está en fase temprana de adopción de esta tecnología del blockchain y contratos inteligentes, con interés creciente en sectores como finanzas y logística. Aún no tenemos una regulación certera sobre los contratos inteligentes en Colombia, pero se espera que pues las autoridades trabajen en este ámbito a medida que la tecnología pues obviamente se adopte más ampliamente. En instituciones financieras y empresas de tecnologías ya se están explorando y pilotando el uso de estos contratos inteligentes, pues para mejorar su eficiencia y transparencia en las operaciones. No obstante, sí debemos mencionar que surgen preguntas a tratar. Por ejemplo, pues cómo verificaríamos los requisitos de un contrato, los elementos esenciales como la capacidad, y pues de ese modo surge la crítica aplicable, que en casos de que se deba aún así verificar estos requisitos para constatar la existencia, debemos ver a detalle si es un posible nuevo contrato en el marco legal. Me gustaría mencionar rápidamente los puntos básicos de la anterior diapositiva, que era la autonomía, inmutabilidad, transparencia, y agregué uno más, que sería el ahorro de costos. El primero, sabemos que hay un desplegado, un contrato Necesariamente inteligente funciona automáticamente sin que necesidad de intervención la humana. legalización de este tipo de tecnologías es carísima. Qué pena, doctor, ¿me habla? Bueno, continuando en la segunda, los contratos inteligentes no pueden ser modificados una vez que han sido desplegados en la blockchain, lo que garantiza que no pueden ser alterados. La tercera, todas las partes involucradas pueden verificar las transacciones y el código del contrato. Y la última, como el nombre la menciona, al eliminar la necesidad de intermediarios, los contratos inteligentes pueden reducir costos asociados a transacciones y procesos legales. Bueno, rápidamente se visualiza pues una imagen, lo que sería un contrato tradicional. Vemos que está el contrato, partes, hay una tercerización y pues llega a la ejecución. Sin embargo, con el smart contract, pues tenemos que están las partes, el contrato electrónico y su ejecución inmediata sin la tercerización. Para este punto ya llegamos a la mitad pues de mi investigación, lo que sería el blockchain y permítanme. Puede entenderse como un registro inmutable y en tiempo real de transacciones y propiedad, confiable y difícil de hackear. Este registro se basa en una base de datos de información almacenada que puede copiarse y replicarse en computadores individuales, los cuales se sincronizan y conectan entre sí. Cada componente de este sistema es tan seguro que los ledgers del blockchain pueden implementar una amplia gama de documentos, tales sean como préstamos, títulos inmobiliarios, manifiestos logísticos, entre otros, pues de gran valor. Esta información de Big Data puede compartirse en un entorno de verificación múltiple, permitiendo el intercambio con otra información. Si buscamos el vínculo del blockchain y el smart contract, es necesario mencionar que la información de los contratos inteligentes queda almacenada en miles de servidores y estos
buscan duplicar la información con la seguridad correspondiente, dando un resultado de un sistema distribuido, resistente a ataques informáticos, fallas o falsificaciones. Cada componente de este sistema es tan seguro que para los contratos inteligentes se amplía en el uso del blockchain, posibilitando la automatización, la seguridad y la transparencia en diversos procesos y sectores. Esto tiene el poder, pues, de revolucionar industrias completas, a reducir costos, aumentar la eficiencia y fortalecer la confianza en los sistemas digitales. Bueno, para este punto ya tenemos la claridad de lo que es el smart contract y el blockchain. Ahora podemos brindar lo que es la respuesta adecuada a nuestra tesis planteada y por la cual pues se realizó esta investigación. En primer lugar, es importante mencionar que la automatización de negocios carece de una regulación jurídica en la implementación de los contratos tradicionales. También debemos mencionar que los smart contracts se caracterizan al no ser contratos y tampoco son inteligentes. Esto mencionado también por el doctor Salazar en una de sus entrevistas, donde con fundamentos se habla de la teoría francesa clásica. Se menciona que estos acuerdos son voluntades de las partes, porque no hablan de cláusulas solamente pactadas, sino también las que se desglosan de ellas, conforme ya sea a la buena fe, equidad y la ley supletiva. En estos contratos solo se ejecutan con base a lo que se implementa en el algoritmo. Sin embargo, debemos resaltar que esto, al ser una forma de solemnizar y facilitar el contrato, es posible considerar que la aplicación de los smart contracts no sea sustancial, como al principio de la teoría se venía abordando, sino procedimental. Por consiguiente, se espera que esta sea la cuarta revolución industrial, ya que el cambio por las nuevas tecnologías tiene todo el potencial de cambiar y transformar nuestro entorno. Uno de los mayores problemas es su regularización, y de ese modo pues se ha mencionado una rama del derecho que en este momento se denomina el derecho informático y de las nuevas tecnologías. Podemos mencionar que es una regulación usada, y esto pues se evidencia en las leyes que anteriormente les mencioné, como lo son también el habeas data, la firma digital, los derechos de autor, notificaciones virtuales, entre muchos más. Sin embargo, pues esto aún no nos va a dar la regulación certera de lo que son los smart contracts. Ya para el cierre, bueno, en primer lugar es importante mencionar que la automatización de los negocios carece de la regulación que les mencioné. Puede entenderse que estos contratos también pues, son reales, solemnes, consensuales, bilaterales, onerosos, principales o accesorios. De ese modo y en muchas ocasiones, grandes empresas pues toman la decisión de aplicar los smart contracts como la existencia de un contrato escrito original. Sin embargo, debemos entender que en las cláusulas se especifica la aplicación de cada uno de los casos que las partes hayan decidido integrar en este contrato. Podemos evidenciar también que si el juez integra la ley del contrato por medio de estándares, se crean instrumentos que eliminan la exigencia de negociar sobre términos redundantes. Por lo tanto, en Colombia no existe en la actualidad un marco legal que abarque y dimensione lo que son los smart contracts, por lo que es importante acudir al derecho internacional privado y a sus reglas de competencia aplicables para cada caso, donde el Tribunal Europeo ha producido reglamentos y recomendaciones que exhortan a los estados a dirimir la competencia según ciertas reglas y a decidir según el estado que conozca cada caso. La naturaleza descentralizada y segura del blockchain, junto con la eficiencia y autonomía de los smart contracts, ofrecen numerosas ventajas. Sin embargo, también plantean desafíos importantes en términos de regulación, seguridad
y adaptación del marco legal existente. En última instancia, la adopción efectiva de estas tecnologías dependerá de nuestra capacidad para integrar estos avances de manera segura y justa y en nuestro sistema legal y económico. Con esto, pues ya daría el cierre a la investigación presentada por mi persona y pues con un agradecimiento profundo al doctor Salazar y al doctor Michael por la invitación a participar de esta investigación. Muchas gracias. Muchísimas gracias a Laura Nicole Fernández por esta muy interesante ponencia sobre este tema tan actual. ¿Hay preguntas de parte de los participantes? Entonces, con Es- mucho gusto pueden poner sus preguntas. Por favor, justo. ¿Hay alguna pregunta de los participantes? No, por el momento no hay, ¿no? Yo quisiera, muchísimas gracias por esta presentación. Muy interesante el tema y un tema muy actual que, em, digamos, en muchas partes del mundo también, digamos, por el tema del comercio electrónico y esto, tampoco tenemos como unas reglas claras para todos los desafíos que esto tiene y que estamos enfrentando. Em, una de las, digamos, digamos, desde mi opinión, de los temas más complicados es el tema de la inseguridad, que no deja de ser un tema importante en este asunto. Cuando, digamos, hacemos estos contratos electrónicos que no conocemos, digamos, la contraparte, y me refiero más que todo, estoy, digamos, pensando más que todo en los consumidores que al momento de adquirir, no sé, algún producto o servicio ya no conocen con quién lo hacen. Em, Estos contratos electrónicos, digamos, independiente del debate si son válidos o no, serían, digamos, recomendables para alguien que, digamos, tenga esa inseguridad digamos, porque el tema de estos datos, obviamente, como tú lo mencionaste, son difíciles de modificar, pero en última se pueden modificar o digamos que alguien puede eh, poner, digamos, alguna cláusula o hacer algo, digamos, de forma abusiva. Entonces, ¿cómo o qué se ha dicho sobre este tema de inseguridad, digamos, ya que no conocemos con quién firmamos el contrato, etcétera? No sé si nos puedes dar alguna opinión al respecto sobre ese tema. Claro que sí, doctor. Bueno, en un primer momento, pues debemos mencionar que todo contrato eh, se establece, pues en un principio, de la buena fe, ¿no? Las partes no se conocen, entonces no se celebraría un contrato, pues partiendo del incumplimiento de las mismas. Ahora, lo que el blockchain nos brinda es como la seguridad del cumplimiento de estos contratos por la automatización lo que se ha agregado al algoritmo, que aunque no está en su totalidad regularizado, es como lo que garantiza el cumplimiento de estos contratos. Sí, perfecto. Muchas gracias. Una pregunta de mi parte. En Colombia hay una regulación especial en cuanto a smart contracts, o se discute sobre eso, o se aplican las reglas generales del Código Civil sobre los negocios jurídicos. Aún, y pues en la investigación que realicé, no hay una regulación certera sobre los smart contracts. Se basa más en el tema de doctrina y como también llegué a tocar en la investigación el punto de lo que sería la costumbre mercantil sobre estos contratos. Pero hasta el momento y sigue en discusión el tema de su regulación y si es o no un contrato y puede volverse una fuente formal del derecho. Vale, muchas gracias. Pues lo mismo en Alemania, todavía no hay una regulación explícita sobre ese tipo de contratos, pero una discusión muy amplia. Hay algunas primeras reglas en el nivel de la Unión Europea, pero no específicamente para los smart contracts.
sino para la inteligencia artificial, el uso de la inteligencia artificial en general, pero solo puntualmente, es decir, no hay una regulación amplia, sino solo de, de algunos aspectos de la inteligencia artificial en general. ¿Hay más preguntas? Vale, en este momento Hay no veo una más. pregunta en el chat. Ah, sí, por favor. Hay una pregunta en el En chat. el chat. Ah, en el chat, un momento. Un segundo. ¿Puedes mirar? Sí, sí. Bueno, entonces la pregunta es la siguiente. ¿Por qué se considera que pueden abarcar costos si el desarrollo tecnológico implica una gran inversión? Digamos, tú nos hablaste del, digamos que es la efectividad y el ahorro en costos, digamos, en ese sentido. La pregunta creo que va relacionado con eso. No te, En- no te podemos escuchar, perdón. Abaratar, perdón. Abaratar costos. Gracias por su pregunta, doctor Diego Cubillos. Bueno, rápidamente, pues mencionaríamos el tema de la tercerización. La contratación, un ejemplo de lo que es el contrato de compra-venta, donde se espera que la parte que está vendiendo, pues sea dueño, un ejemplo, y señor del bien inmueble que se va a comprar. Sin embargo, para dar fe de esto, pues debemos tener una contratación de terceros, ya sea de la Oficina de Instrumentos Públicos, que pues de allí se debe generar un costo adicional para que ellos puedan garantizar que pues el bien es de esta persona, de igual modo la tercerización por parte de cada uno de los interesados como abogados que puedan generar la contratación, el contrato, cláusulas y demás. Por ende, se menciona que bajarían los costos con lo que sería el smart contract y el blockchain, porque este pues en su algoritmo ya maneja ciertas fuentes para realizar estos contratos electrónicos. Muchísimas gracias también por esta respuesta. Y si no hay más preguntas en este momento, no veo más preguntas. Agradezco otra vez muchísimo a Laura Nicole Fernández de la Universidad de la Gran Colombia por esta muy interesante ponencia y continuamos entonces con la próxima ponencia. Muchísimas gracias y un saludo desde la Universidad de Kiel. Muchísimas gracias a usted, doctor Michael, por prestarme este espacio. Agradezco igual a la Universidad de Kiel. Que tengan un excelente día. Muchísimas gracias igualmente. Bueno, profesores, muchas gracias por la asistencia a este evento y escuchar la ponencia de nuestra estudiante, quien abordó el tema de la naturaleza jurídica del smart contract. En efecto, este es un tema que ha tenido gran relevancia al interior del ordenamiento jurídico colombiano y sobre todo de las academias colombianas, porque es importante recordar que el contrato no se reduce únicamente al documento que lo contiene. El contrato, como bien lo define el doctor Nestroza, es un dato social. Y como dato social, que es un vehículo a través del cual busca responder las necesidades que llevaron a los contratantes a celebrar este negocio jurídico. El smart contract, si bien es cierto, permite el cumplimiento automático de prestaciones, no es menos cierto que sí encuentra unas limitantes, debido a que el smart contract no logra adaptarse a las realidades sobrevivientes que pueden alterar la ecuación financiera del contrato. De ahí que principios como la buena fe, la equidad o la costumbre mercantil como fuentes formales del derecho no pueden en prima fase integrar el smart contract debido a esa
aparente inmutabilidad que se presenta como gran ventaja, pero que en escenarios sobrevivientes puede constituirse en un limitante. De ahí que en eso apuntaba la intervención de nuestra estudiante.